Gandalf es uno de los personajes más queridos de la literatura y del cine. Y no es solo por su magia o por su barba blanca. No es el personaje más fuerte, no es el personaje más rápido, tampoco el más poderoso. Y sin embargo lo escuchamos, confiamos en él. ¿Pero por qué? Tal vez porque Gandalf no llega para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, sino para recordarnos lo que ya sabemos que tenemos que hacer y que tal vez hemos olvidado. Hoy voy a hablar de él, no solo de su historia, sino de cómo Tolkien lo imaginó, cómo llegó a crearlo y de aquello que hace que Gandalf sea un personaje tan especial para nosotros. Y también de por qué cuando sentimos que todo se desmorona, cuando nos da un ataque de ansiedad, cuando no sabemos qué camino tomar, cuando tenemos esa sensación terrible de que no estamos viviendo nuestra propia vida, sino la vida que los otros quieren que vivamos. Y nos gustaría escuchar la voz de Gandalf diciendo que lo único que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Gandalf en realidad no nace en la Tierra Media. Antes de que Tolkien imaginara a su famoso mago, ya existían ancianos errantes que recorrían los caminos con un sombrero de ala ancha y un báculo. Odín, por ejemplo, el dios viajero de la mitología nórdica, no el guerrero de los truenos, sino el que busca la sabiduría en los lugares más oscuros, el que observa a las personas sin que las personas sepan que las están observando. También está Merlín, el consejero, el sabio consejero del rey Arturo, que nunca interviene más de lo necesario, pero que siempre parece estar ahí en el momento justo. Un mago que prueba a los héroes, que los deja tomar decisiones, incluso cuando parecen erróneas. Pero la imagen más curiosa es una postal que el propio Tolkien vio una vez en una tienda suiza. Un anciano con barba blanca, envuelto en una capa, subiendo por una ladera rocosa. ¿Pero quién era el anciano de la postal? Pues era el famoso judío errante. Este judío, según la cultura judeocristiana, parece ser que se había reído de Jesucristo cuando éste se dirigía a ser crucificado, de modo que fue condenado por Dios a vagar por la tierra sin rumbo durante milenios, o al menos hasta que el propio Jesucristo volviera a pisar este planeta. No sé si se oirá por el micrófono, pero los pájaros están exaltados hoy. No sé si será que ya huelen la llegada de la primavera. Bueno, la leyenda de este judío errante no inspiró solamente a Tolkien, y de hecho podréis reconocer la figura de este personaje en muchas otras obras literarias. Pero por citar algunas que nos puedan interesar, podemos hablar, por ejemplo, del cuento El Inmortal, de Borges. De hecho, el protagonista de este libro se llama Joseph Cartaphilus, que es un nombre que hace referencia a uno de los muchos alias que tuvo el judío errante. En 100 años de soledad y en los funerales de la mamá grande de García Márquez también aparece este personaje o trasuntos de este personaje. Hay un cómic también de Asterix, el adivino, donde este adivino también está basado en el judío errante. Pues Gandalf también surge de ahí. Y aunque hay más referencias en cuanto a la creación de Gandalf, voy a acabar con una que probablemente sea la más influyente en el personaje de Gandalf, más que Merlín, por ejemplo. Y se trata de el bardo Vainamoinen, probablemente el nombre propio con más diéresis del mundo y probablemente el nombre propio que peor voy a pronunciar en toda mi vida. Pero bueno, voy a decir Vainamoinen porque es como veo que está escrito. Vainamoinen, ¿qué es eso? ¿Qué es Vainamoinen? Vainamoinen es un personaje de una epopeya finlandesa que se llama Kalevala. Si os dais cuenta, estamos utilizando palabras que perfectamente podrían haber sido inventadas por Tolkien. Y es que de este tipo de fuentes es de donde bebía Tolkien. De hecho, esta epopeya, Kalevala, llegó a convertirse en uno de los libros favoritos de Tolkien, a tal punto que aprendió finés para poder leerla en su lenguaje original. Y le gustó tanto la sonoridad de este idioma que lo utilizó como principal inspiración para crear el idioma, el alto élfico, el Quenya o Kenya o como se diga. Ai lauri lantar lassi surine, ignar un notti narve ramar alron,
O sea, es que el propio Tolkien era una figura mitológica en sí. Pero sobre Tolkien ya hablaremos en otro vídeo. Le dedicaremos un vídeo aparte al señor Tolkien. ¿Quién era? Pues Vainamoinen. Vainamoinen Runoya. Runoya significa el que canta runas, si mal no recuerdo. Era lo más parecido a Gandalf que os podáis imaginar. De hecho, este Vainamoinen llegó a enfrentarse a otro mago tal como Gandalf se enfrentó a Saruman. Y este mago derrotó a Vainamoinen, tal como Saruman derrota a Gandalf. Y en la derrota, Vainamoinen es arrojado al mar. ¿Y sabéis quién rescata a Vainamoinen del mar? Un águila. Así que has elegido tu extinción. Y para dar un detalle más, una anécdota más, Vainamoinen fue creado por la gran diosa hacedora de la mitología finlandesa que se llama Ilmatar o también Luonatar. ¿Y cómo se llama el gran dios hacedor de la Tierra Media que creó a Gandalf? Ilúvatar. En fin, que todos estos personajes de diferentes literaturas, de diferentes mitologías, fueron creando a Gandalf dentro de la mente de Tolkien. Y fue luego, cuando ya tenía esa figura en la cabeza, cuando Tolkien se preguntó qué historia había detrás de ese personaje. Gandalf es todas esas cosas a la vez. Es viajero, es consejero, es el anciano sabio. Pero Tolkien le dio algo más. El ingrediente secreto. Lo convirtió en un Istari, un espíritu creado especialmente para guiar a los pueblos libres. Pero con una condición. No podía imponer su voluntad, solo podía inspirar, recordar a las personas lo que eran capaces de hacer, desatar su máximo potencial como con los deportistas de élite, encender ese fuego que todos tenemos dentro para que arda, para que ilumine, para que caliente y para que ponga en marcha nuestro motor. Bilbo no habría salido de su agujero si no fuera por Gandalf. No se habría enfrentado a un dragón si no hubiera sido por Gandalf. Frodo, un tanto de lo mismo. Era un pringao que estaba en su pueblo a lo suyo y si no llega a ser porque Gandalf le dio un empujón, no habría terminado por salvar el mundo. Si no hubiera sido por Gandalf, Aragorn no hubiera llegado a ser rey de Gondor. ¿Quiere decir esto que el mérito fue de Gandalf solamente? No. Él solo supo ver dónde estaban esos pequeños fuegos que tenían el potencial de convertirse en una llama más grande, capaz de encender otras llamas. Esto me recuerda a un texto de Eduardo Galeano, que también tiene un poco, parece una especie de Gandalf, un Gandalf uruguayo que en vez de fumar pipa, pues toma mate. Os voy a leer un pequeño texto, pequeño pero precioso, que está en el libro de los abrazos. Y dice así: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Y esto me recuerda también a un verso de Juan Goytisolo que dice que solo alumbra aquel que arde. Pues Gandalf se dedica a buscar a esas personas que arden, que alumbran, que son capaces de encender a los demás. Como estáis viendo, lo que Gandalf busca no es sacar provecho, no ofrece recompensas tampoco, no castiga la desobediencia, no busca que lo sigan por lealtad ciega. Su única misión es recordarles a esos fueguitos de los que hablaba Galeano, lo que pueden llegar a hacer por sí mismos. Quien solo haya visto las películas de Peter Jackson, que por cierto las tengo aquí,
la versión extendida. Hace mucho tiempo que no me hago una maratón del Señor de los Anillos. Quien solo haya visto las películas de Peter Jackson puede pensar que Gandalf es simplemente un mago, un ser humano que por nacimiento o por adquisición a lo largo de su vida, pues tiene poderes mágicos. El hecho es que Gandalf no es un hombre, es un espíritu con forma humana. Como dije antes, es un Istari. Lo que nos interesa saber es que hay una especie de espíritus o de semidioses cuya función es evitar que el mal gobierne el mundo. Y estos son los Istari, que para nosotros vienen a ser magos, no prestidigitadores, esos son otros. Son 5 magos. El más poderoso, el primero, es Saruman. Por eso cuando Gandalf tiene dudas, es a él a quien acude para pedir consejo. Lo que pasa es que Saruman es corrompido por el mal, como se puede ver en El Señor de los Anillos, y por lo tanto pierde su lugar como cabecilla de los otros magos. Otro de esos magos es Gandalf, también muy poderoso, pero un poco disfrutón. Le gusta pasearse de aquí para allá, fumando en su pipa un tipo de hierba que probablemente le habría gustado bastante a Bob Marley. Por cierto, de Bob Marley y de su relación con una Biblia secreta, que a la vez es en la que se basa Mircea Cartarescu para escribir Teodoros, de eso hablo en un vídeo que hice sobre el Quiebra Nagast, que probablemente a día de hoy sea el vídeo menos visto de este canal, pero es muy interesante si queréis echarle un ojo. Bueno, el caso es que Gandalf andaba por ahí con su pipa y con sus fuegos artificiales y no daba la impresión de ser un gran mago, sobre todo porque siempre llevó su papel desde la sombra, en un segundo plano, convenciendo a Thorin Escudo de Roble de recuperar Erebor, empujando a Bilbo Bolsón a su aventura inesperada, eligiendo a Frodo como portador del anillo. En tercer lugar tenemos a Radagast, un mago muy querido que vive en el bosque, rodeado de animalillos, que se encarga precisamente de proteger la naturaleza. Y luego tenemos a los 2 magos azules que se marcharon por ahí y no se sabe nada de ellos. Bien, volvemos a Gandalf. Al principio del Señor de los Anillos, Gandalf actúa como guía físico y espiritual. Pero en Moria su rol cambia. Tiene que enfrentarse a un Balrog. El Balrog no es solo una bestia, no es solo un monstruo, es también un Maya caído, una sombra de la misma esencia con la que Gandalf está construido. Y en ese momento, en el puente de Khazad-dûm, Gandalf entiende que fue creado para enfrentarse a ese momento. Así pues, Gandalf se enfrenta al Balrog y cae. Desciende a un lugar fuera del tiempo, donde libra una batalla larguísima con el Balrog hasta que lo mata, y entonces Gandalf muere. Pero la misión de Gandalf no ha concluido todavía. Así que Ilúvatar, el gran Ilúvatar, lo resucita y también lo transforma. Gandalf el Gris se convierte en Gandalf el Blanco. Pero esto no es solo un cambio de alias o de ropa. El cambio... ¡Teshu! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Subes? A ver, ven para aquí. Ven para aquí. Aquí. Saluda. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Hacía mucho que no os veía por aquí. ¿Te quedas? Venga. Bueno, estaba hablando del cambio de Gandalf. Decía que el cambio de nombre y de ropa en realidad hace referencia al nuevo ser de Gandalf, que es algo que muchas veces nos pasa a nosotros también en la vida, cuando cambiamos de una etapa a otra, cuando nos pasa algo que genera un giro en los acontecimientos vitales, por decirlo de alguna forma, para bien o para mal. Solemos reflejar nuestros cambios internos en nuestra forma de vestir, en nuestro peinado, en algunas actitudes. Y esto en cierto modo es lo que pasa con Gandalf. Pero ¿por qué Ilúvatar decide resucitar a Gandalf? Gandalf también fue tentado por el mal, igual que Saruman. Pero él decidió quedarse del lado del bien, aún sabiendo que esa elección lo iba a llevar a hacer su camino más difícil o incluso a morirse antes de tiempo, como fue el caso, que lo podía llevar a ser sacrificado por el bien de otros. Gandalf se enfrentó a Saruman aún sabiendo que Saruman era más poderoso que él. Y eso que si hubiera aceptado la propuesta de Saruman, eso le habría aportado muchos beneficios. Y la prueba final fue el enfrentamiento al Balrog. Gandalf en ese momento toma la decisión de dar su vida por el bien, pese a que sabe
que, bueno, las posibilidades de que el bien termine prevaleciendo sobre el mal son mínimas. Lo más probable, esto él lo sabe bien, es que su sacrificio sea en vano, y pese a ello se sacrifica. Es por eso que Ilúvatar lo resucita. Porque Gandalf no elige el camino en función de si es fácil o no. Gandalf elige el camino que sabe que es su responsabilidad tomar. Así que Gandalf vuelve con más poder, pero no más arrogante, no más autoritario. Y desde luego sigue sin utilizar su mayor poder para imponerse sobre los demás. Más bien al contrario, lo pone al servicio de los demás, al servicio del bien, al servicio de sus amigos, que también luchan contra el mal, como los Digimon. A pesar de ser alguien poderosísimo ahora, sigue siendo ese viejo mago que se ríe junto a los hobbits y que confía en los pequeños actos de bondad. Después de cruzar la sombra y de vencer a la muerte, Gandalf nos trae un mensaje. Lo que verdaderamente puede salvar el mundo no es la fuerza bruta, sino la esperanza. Por eso el destino de la Tierra Media no es cosa de los poderosos. El destino de la Tierra Media está en manos de la gente sencilla. Hay personas a las que se admira porque son poderosas, a otras personas se las admira porque son muy inteligentes, a otras porque son buena gente. Gandalf es las tres cosas, pero no es por eso por lo que lo queremos. A Gandalf lo queremos porque no intenta que lo queramos. No busca ser el centro de la historia. No trata de hacer ver que es más fuerte que los demás, lo sea o no. Gandalf, en una conversación, no trataría de opacar la anécdota de la persona con la que está conversando, contando una anécdota mejor. Que a tu madre la atropelló un tren, pues a la mía se cayó desde un avión y de la que caía se la comió un cóndor. No, Gandalf simplemente está ahí como un buen amigo y hace lo que los buenos amigos hacen, disfrutar contigo de los buenos momentos, para hacerlos mejores, si puede ser, y estar ahí, a tu lado, en los momentos malos. Y está ahí también para darte una colleja cuando la necesitas y para decirte que espabiles cuando tienes que espabilar. Y además, como dije antes, es disfrutón y tiene esa tendencia a la broma, a no decir las cosas de forma clara, de jugar con los acertijos, de manera que el que escucha tiene que detenerse a pensar qué es lo que le quiso decir Gandalf. Es disfrutón, tiene bastante sentido del humor y es filósofo y es poeta. Cuando Theoden se ve incapaz de salvar a su pueblo y se le viene el mundo encima, Gandalf no lo obliga a luchar, solo lo ayuda a recordar quién es. ¡Rojo será el día hasta el nacer del sol! Es decir, no es un héroe en el sentido tradicional. No vence al enemigo solo con su poder, sino con su fe en los demás. Si Gandalf fuera tu compañero de viaje, no te estaría diciendo lo que tienes que hacer. Lo que haría es darte el empujón que necesitas para empezar a caminar tu propia aventura. Y se aseguraría de recordarte que, por largo que parezca el camino, tus dos pequeños pies pueden caminarlo. Creo que todos, o casi todos, tenemos amigos que, si no son un Gandalf completamente, ejercen parte de esa impronta, de esa luz en nosotros. Yo tengo la enorme fortuna de tener varios Gandalfs en mi vida que me dan esa colleja cuando me la tienen que dar, pero que también se fuman una pipa en el porche conmigo al atardecer. Esto último en sentido figurado, lamentablemente. Y lamentablemente lo de las collejas no es en sentido figurado. Pero hoy os quiero hablar de uno de esos Gandalfs de mi vida, porque hizo una cosa de la que vosotros también vais a poder sacar provecho. Como diría Arturo González Campos, me gusta la gente que hace cosas. Y si esa gente es amiga mía, y si esas cosas me parecen hermosísimas, como es el caso, y si considero que además vosotros también podéis disfrutar de ellas como hago yo, pues hablo de ellas. Así que dedico un minuto para haceros una recomendación y termino. Conocí a este amigo mío hace unos 15 años, más o menos, en un grupo de música que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un grupo de música, que es un grupo de amigos. Igual que en la Compañía del Anillo, donde hay un grupo de personas que comienzan un proyecto juntos y con el tiempo su compañerismo trasciende y termina convirtiéndose en una maravillosa amistad, una amistad casi sagrada. En este caso, en vez de ser la Compañía del Anillo, podríamos llamarlo la Compañía de Plutón, porque el grupo de música se llamaba Plutónicos. En el documental se aprecia cómo un macho plutónico pone un huevo. Our name of the group is Plutónicos because we think that Pluton is a planet and we want to know that to everybody
that Pluton is a planet. So now Pluton is a planet. Y voy dejándome caer tan lejos de mi mundo. Si queréis chismorrear, hay un canal de YouTube por ahí que se llama Plutón Planeta, donde tenemos subidas algunas canciones. ¿Tú quieres escuchar a Plutónicos? Me estás dando un calor que ni te lo imaginas. Sí, miau, miau, eso digo yo. Ahí, tenemos que estar cómodos los dos, ¿eh? Bueno, ya hablaré otro día, si viene al caso, de algunos otros de mis grupos de música. El caso es que este Gandalf mío, Carlos Villalón Arias, buenísima persona, increíble guitarrista, descendiente de la casa de Satriani, heredero al trono de Plutón, cordobés, asturiano de adopción y gran amante del Señor de los Anillos, hizo algo inesperado. Yo creo que inesperado incluso para él. Se encontraba haciendo una lectura del Señor de los Anillos. Era la primera vez que leía el libro en inglés y descubrió que las canciones que abundan dentro de este libro tenían una sonoridad muy característica en su idioma original. Casi sin darse cuenta, estas canciones empezaron a sonar dentro de su cabeza con música, como si realmente fueran canciones. Así que descolgó una guitarra y empezó a cantarlas, a dejarse llevar por la música que parecía nacer del propio texto. Más de 2 años después, Carlos había musicalizado decenas de estas canciones, creando un proyecto conceptual al estilo de los discos de Pink Floyd o de Mike Oldfield, y a este proyecto lo llamó Rock of the Rings. No os voy a decir nada más porque no hay nada que yo pueda decir que le haga justicia ni por asomo a este proyectazo. No lo alargo más. Rock of the Rings. Tenéis un canal de YouTube donde escucharlo. Y si queréis saber un poco más del proyecto, hace poco que la Sociedad Tolkien entrevistó a Carlos a raíz de Rock of the Rings en su podcast, y ahí él cuenta cómo nació este proyecto, cómo se desarrolló, las influencias, las dificultades que supone hoy en día todo lo que está relacionado con el tema de derechos respecto a la obra de Tolkien. Llega a deconstruir algunos de los temas para hablar de las diferentes capas instrumentales. Bueno, os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y en cuanto a este mismo canal, a este canal, quiero dedicar cierto tiempo a preparar el próximo vídeo. Y para no estar mucho tiempo sin publicar algo, se me ocurrió que entre medias puedo subir un vídeo que no me lleve tanto tiempo preparar. Aunque tengo que admitir que yo nunca publico tarde un vídeo, ni pronto. Lo publico exactamente cuando me lo propongo. Así que si os parece bien, podéis hacerme todas las preguntas que queráis en los comentarios y así las responderé en el próximo vídeo, y así haremos el primer vídeo de preguntas y respuestas del canal. Y os prometo, de corazón, que de todas las preguntas que me hagáis, de todas, voy a contestar solo las que me dé la gana contestar. A más ver, mis queridos hobbits.